¿Cómo le va? Nuevamente en este encuentro semanal, Agenda Rosario, hoy con un nuevo protagonista. Para muchos querido, para otros odiado, polémico, pero un personaje que marcó una historia en la provincia de Santa Fe. Nito, ¿cómo andás? Bien, bien, muy bien, muy bien. Vamos a hablar un poco del Nito humano, no tanto el político, aunque te voy a hacer preguntas de política, porque si no, no sería un programa con vos. No hay problema. Bueno, ¿dónde naciste, Nito? ¿En qué lugar? ¿En qué barrio? No, nací en Villa Cañas. Ya sé que soy, pero Sí, en Villa Cañas. en Villa Cañas. En realidad, en el campo. Mi padre era el dueño del almacén, de la panadería, la carnicería y todo eso, en un lugarcito que se llamaba de Bío Kilómetro 95, El Chingolo. El Chingolo. Pero el campo de mi padre está en Villa Cañas, toda la vida, también de la primaria y demás, fue en Villa Cañas. Eso, ¿y cuándo te viniste a San Rosario? Hice la secundaria, fui pupilo en el Colegio Sagrado Corazón de Venado Tuerto. Primero, segundo y tercero, hice cuarto y quinto en Villa Cañas. De ahí fui a jugar al fútbol a Independiente de Avellaneda. Yo jugaba en el que me compró Independiente de Avellaneda. Y el año anterior, en el año 65, fallece mi padre, yo no estaba muy bien, entonces tuve un año y medio en Buenos Aires y estaba un poquito flojo, un poquito chacarero flojo. No eran las comunicaciones de ahora, era toda otra cosa, ¿no? Me volví a Villa Cañas y la gente amiga que estudiaba en Rosario me empezó a incentivar para venir a Rosario. Y entonces en el principio del 67 me vine a estudiar Ciencias Políticas a la ciudad de Rosario con amigos de Villa Cañas, Teodelina. Ahora, ¿y la secundaria la terminaste entonces, al final, en Venado Tuerto? ¿Dónde te No, en Villa Cañas. En Villa Cañas terminaste. Sí, primero, segundo y tercero, pupilo En Venado Tuerto. en Venado Tuerto, pupilo. Así que, durísimo eso. ¿O te gustaba? No, Era terrible, te imagino que habrá sido tu pupilo. niñez. Yo soy católico, apostólico romano, así que estoy... hoy lo recuerdo con alegría, es como en la colimba, vos la recordás con alegría y en el momento que la estás haciendo... La sufriste. Claro, querés Claro, porque aparte de estar encerrado ahí, todo el mundo afuera. Y vos... de domingo a la noche a viernes al mediodía. ¿Y qué congregación era? Porque a veces son más duras, otras No, el Sagrado Corazón era liviano. Era liviano. Sí. Ahora, ¿terminaste el secundario? ¿Tuviste viaje de estudio o no se usaba en ese pueblo? Sí, tuvimos un viaje de estudio a Villa Carlos Paz, porque nosotros habíamos salido campeón de básquet de la zona de General López, y el campeón iba a jugar un torneo regional, un torneo de distintos lugares de colegios a Villa Carlos Paz, y salimos subcampeón. Yo jugaba al básquet tan bien como al fútbol. ¿Pero qué es lo que más te tira? ¿El fútbol? El fútbol. Lo que pasa es que en ese tiempo en Villa Cañas se decía básquet, fútbol y pelota paleta. Ahora, estás muy ligado a Central, pero ¿sos hincha de qué club? De Rosario Central. ¿De Rosario Central? Sí, de Rosario Central. ¿Pero siempre de chiquitito? No, obviamente. Yo de chiquitito, en mi pueblo, de Racing, toda mi familia. Cuando vine aquí... Pero mira, Villa Cañas, la chiqui también de Racing. ¿Por qué? ¿Porque salió campeón? No, porque los pueblos tienen características que tienen que ver con el director de un colegio o que tiene que ver con alguien que haya salido de ese lugar. Mi viejo de Racing, porque en la época donde ellos fueron al colegio, la Legrand y todo eso, había un director de colegio que era de Racing. Entonces ha hecho a muchos pibes de Racing. Villa Cañas tiene una particularidad, obviamente, de Boca un montón, la mayoría. Pero es un equipo de mucha gente de Racing y del Chevrolet. Ah, también. En vez del Ford, del Chevrolet. ¿Por qué? Porque todos los que corrían en auto, en turismo carretera, eran del Chevrolet. Pichón Luluaga, el Negro Polinori, mi hermano, todos corrieron con Chevrolet. Son esas cosas que se dan en los pueblos. Entonces hay más del Chevrolet que del Ford. Mirá vos. Y acá en Rosario estudiando ciencias políticas, ¿cuántos años estuviste en la universidad? 5, 4 y medio. 4 y medio. Cuatro y medio. Difíciles. ¿Sí? ¿Por qué?
Y fueron 68, 69, 70, 71, una activa militancia política, con los pormenores de toda la militancia de esa época, partiendo de la base que yo nunca escribí a metodología de izquierda ni guerrilleras. Al contrario, siempre fui dentro de la militancia de la actividad política, siempre estuve enfrentado o no aliado a las estructuras, siempre en el peronismo, porque vengo de familia peronista, pero discrepando de lo que era en ese momento la metodología de lucha política de la lucha armada. Ahora, ¿qué sectores, sectores estudiantiles había? Imagino que habrá estado el socialismo, ya aparecía en esa época. En ese momento había el socialismo, que era muy incipiente en la facultad fundamentalmente de medicina, donde estaba el Tigre, sí, donde estaba Zabalza. Que son los fundadores, digamos, de la corriente socialista en las universidades. Sí, lo que se llamaba MNR. Exacto, el MNR. ¿Y vos dónde estaban columnados? Porque el peronismo tenía varias frases. El peronismo en ese momento tenía un sector más tradicional, más ortodoxo, que era el FEN, el Frente Estudiantil Nacional, donde estaba yo. Había un sector que luego se incorporó más a las estrategias de lucha armada o de acciones armadas, que es el integralismo, proveniente de algunos sectores ligado al trabajo social de la Iglesia, ¿no? Copiándolo a Mujica. Aunque yo venía de colegio de cura, por venir de un pueblo pertenecía mucho más a la tradición del peronismo. Y después estaban los radicales. Después estaban el Partido Comunista. Sí, el PC, que era pesadito. Que tenía buena presencia, hasta en ese momento buena presencia universitaria, que después se dividieron, se formó el Partido Comunista Revolucionario. Y después estaba el radicalismo, que defendía junto con el PC la reforma universitaria y las estructuras reformistas. Y esa juventud ahí media complicada, ¿qué te dejó, digamos, de enseñanza? ¿Qué te dejó de amigo? ¿Qué te dejó, digamos, para el futuro? Ya sea político o empresarial. Primero me dejó muchos amigos que tengo, y también quiero rescatar, aunque parezca una situación difícil de explicar, pero la amistad a veces no se explica. Uno de mis grandes amigos fue Eduardo Garat, y Eduardo Garat fue uno de los jefes del montonerismo en la provincia de Santa Fe. Es decir, primero él no era y después se incorpora. Toda la primera etapa fuimos muy amigos y después también a la distancia, porque no nos vimos más, pero te quiero decir que en ese tiempo la lucha universitaria hacía que hubiese amigos muy encontrados de distintas agrupaciones, porque lo que había era una actividad común contra la dictadura, una lucha permanente, algo así como lo que decía el general Perón, el futuro de los jóvenes. Entonces hubo la primer gran incorporación masiva de la lucha estudiantil o de los movimientos estudiantiles junto con sectores de la clase trabajadora o del empresariado, que estaba todo ligado a enfrentarse a la dictadura militar. Después, digamos, de la universidad, ¿en qué te insertaste a trabajar? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos? Yo en la universidad también lo que rescato es que la situación política me llevó a ligarme a la Unión Obrera Metalúrgica. Yo, siendo universitario, cosa no muy común, me ligué a la estructura de la Unión Obrera Metalúrgica y las 62 organizaciones, a través de Miguel Gómez, todo esto conocido, de Eugenio Blanco, de Paulino Niembro, de Lorenzo Miguel. Y después vamos a charlar porque Gómez tuvo mucho que ver en la historia de la provincia, políticamente en la historia de la provincia de Santa Fe, ¿no? Porque ha sido el creador de Bernet, por ejemplo, de la literación, junto contigo, han puesto, digamos, al peronismo durante 24 años. Hicimos ganar al peronismo cuando el peronismo perdió en todo el país. Exactamente, por eso. Miguel Gómez fue, junto con otros amigos, ¿no? Miguel Gómez fue un
gran dirigente. Sí. Ahora, después vamos también a charlar eso, de la diferencia de las conducciones actuales con las anteriores, porque creo que hay cambios, sobre todo la forma de manejar las masas y sobre todo los códigos, que antes eran tan tradicionales, de respetar los códigos, ¿no? Hoy como que se han perdido algunos valores dentro de la dirigencia gremial. Sí, yo hace años que no participo de la acción política del peronismo. Sigo siendo peronista, seré toda mi vida peronista, pero no tengo la disciplina de acción política que tenía antes. Entonces, indudablemente, hoy no sé cómo se articula más allá de la información general o de tomar algún café con algunos amigos. Lo que pasa es que antes había una estructura de partidos políticos que ahora no hay. Es decir, los partidos políticos han desaparecido. Entonces esa estructura de partidos políticos hacía que la discrepancia o la divergencia o métodos distintos se resolviera por internas o se resolviera por acción política en el seno del mismo partido. Y luego esto de los códigos, esto de respetar las cartas orgánicas o de respetar la acción política de los partidos, hacía que todos nos encolumnáramos en función del resultado de esa interna. Nos pasaba a nosotros los peronistas y le pasaba a los radicales. Acuérdense que Balbín contra Alfonsín o Balbín versus Alfonsín, ¿no? Es decir, había un criterio de participar en la estructura orgánica partidaria. Vamos a hablar de varios temas, porque vamos a una pausa cortita. Y yo le propongo, porque vamos a hablar de los 12 apóstoles, de Menem, de la vicegobernación, de lo que nos quede de este último bloque, conociendo un poquito más al dirigente político Nito Banrell. En un minuto volvemos. Complejo Polideportivo ANSAP. 3 piletas, hotel, canchas de deportes. Complejo ANSAP te espera en familia. Todos los martes en Indumentaria, aprovecha hasta un 30% de descuento más 3 cuotas sin interés con las tarjetas de crédito del nuevo Banco de Santa Fe. Círculo Policial de Oficiales, Asociación Mutual de la Provincia de Santa Fe, beneficios en salud, turismo y hotelería, deportes, ayudas económicas, créditos para emprendedores, servicios para policías sin distinción de jerarquía, jubilados y pensionados provinciales y empleados públicos. Asóciese, estamos abiertos a toda la comunidad. AMSAP, Asociación Mutual de Suboficiales y Agentes de la Policía de la Provincia de Santa Fe, la mayor institución de servicios de la provincia, ahora abierta a toda la comunidad. Disfrute mucho más integrándose a una gran mutual. AMSAP, Suipacha 2463, teléfono 455-3575, Santa Fe. Autobuses Santa Fe. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Bajada España, lejos del ruido, cerca del río, especialidades en pescados, Bajada España Restaurante, España y Río Paraná. Disfruta los nuevos préstamos personales del nuevo Banco de Santa Fe. Hasta 200.000 pesos en 30 minutos en nuestras sucursales. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. Continuamos con Nito Banrell, ex vicegobernador, pero aparte dirigente peronista. ¿Cómo fue esto de que se decidiera, porque no estaba en los libros de nadie, que apareciera Bernet como gobernador de la provincia, candidato, cuando había grandes figuras y la pelea era dura en ese momento? Y mucho tuvo que ver Miguel Gómez en esta historia. El tema es el siguiente: había que interpretar cómo era la carta orgánica del peronismo, por lo que estábamos hablando, que respetábamos lo que eran los resultados en el seno de los partidos. En ese momento nosotros teníamos una carta orgánica indirecta, es decir, elegíamos los congresales y luego los congresales elegían las autoridades que representaban al partido, del gobernador hasta el último concejal y hasta el último intendente y hasta el último. Que así por ahí se han cometido algunos errores, porque yo me acuerdo que he estado
charlando sobre cómo tenía que ser la lista de Cere o la lista de 9 de julio. Yo no tenía ni idea quién estaba ahí. Ni conocía. Claro. Entonces, yo que tenía una gran amistad y un gran compañerismo con Miguel Gómez por todo esto que hablaba anteriormente, le digo, mira, Miguel, acá los otros dirigentes no interpretan como la Carta Orgánica. Acá no hay que ir por todos lados, acá hay que ganar Rosario. Vos ganás el departamento General López, porque yo nací en ese departamento. Ganás el departamento Rosario y pones al gobernador. Porque vos ganabas el departamento Rosario, te aliabas con el que perdía. Con los congresales de la minoría de general obligado, listo. No, y claro, de general obligado, de San Lorenzo o de Santa Fe. Ya está. Y ganabas. Le digo, pero no avivemos Giles. Entonces, mientras que Rubeo caminaba toda la provincia, que fue el que más votos sacó internamente, mientras que Ceballos caminaba toda la provincia, nosotros armamos, a través de la columna vertebral, que eran las 62 organizaciones, armamos la lista. ¿Por qué además? Porque la categorización de congresal era 33 para el sindicalismo, 33 para la rama política y 33 para la rama femenina. Entonces inventamos una serie de agrupaciones. El 33 lo ponía Miguel Gómez, un poquito poníamos los que estábamos en política y un poquito de mujeres poníamos haciendo agrupaciones ligadas a las 62 y teníamos la mayoría adentro y después arreglábamos con las otras minorías. Y hicimos eso, ganamos el departamento Rosario. Y así se logró. Primero hubo una alianza, que nos juntamos con Cariñano. Entonces fue la famosa lista 6. Nosotros ganamos Rosario y Cariñano gana Santa Fe. Como Cariñano quería ser el gobernador, yo le digo a Miguel, arreglemos con Cardoso y con Bonino, a quien yo con Bonino conocía mucho porque había militado con él, que era la minoría. Y por eso el primer intendente fue Verdad y no el que quiso poner Cariñano. Claro. Entonces arreglamos con los que habían perdido, que era la minoría de Santa Fe, y eso nos dio la mayoría en el Congreso. Muy fácil. Yo por eso cuando escucho hablar a todos estos peronistas de aquella época, no entiendo. Ahora ya es directo, ahora es distinto, cambió. En ese Congreso nosotros hicimos el voto directo. Cuando hicimos el voto directo, le digo a Miguel Gómez, ahora salgamos a organizar la provincia. Pero desde la gobernación de Bernet. Claro, y ahí sí. Se logra. Y ahí logramos ganarle a Cariñano Encín, Reviglio Banré. Exactamente. Y esa gestión de la vicegobernación que te trajo más dolor de cabeza por el tema de los juguetes, ¿hoy cómo está? Después pasó el tiempo y ya la justicia ya aclaró todo y que vos estás liberado. ¿Qué recuerdo? ¿Mucha amargura, tristeza por ese hecho? Por ese hecho sí, además con un esfuerzo. Yo cuando se produce el episodio que se dio a conocer, porque yo lo conocí sobre el mismo episodio, no escapo la responsabilidad. Lo que pasa es que algún día va a haber que explicar cómo se administraba el Senado. Sí, pero nunca lo mandaste enfrente vos a tu gente que tenías ahí. Bueno, algún día va a haber que explicar cómo pero vos tenés que explicarlo, porque yo lo he explicado, uno sabe cómo es la historia, y después se cambió la administración. Sí. Después de ese hecho, los senadores se involucraron en la administración. No, en ese momento también. Sí, estaba incorporado. Estaba la comisión de compras. De compras, pero bueno. No importa, diríamos, habría que analizar cómo era. Ya está. Yo me pareció yo tengo responsabilidad, porque era el vicegobernador. Entonces, en ese momento se habían producido algunos episodios, se estaban produciendo algunos episodios que me pareció que debía asumir la totalidad de la responsabilidad, ir al juicio político, porque yo participé, me defendí en el juicio político. Me acuerdo la famosa frase que tiraste ahí. Es más, nadie esperaba que vengas. Caíste de sorpresa. Sí. Se congelaron todos los legisladores porque no pensaba que ibas a ir. Bueno, pero a la mayoría le dije quédense tranquilos. Sí, no, le dijiste, aparte, tiraste 2 o 3 frases muy, digamos, de esa época que marcaron un hito y mostraron que asumiste total responsabilidad, te hice cargo de todo y cuando podías haber abierto el abanico. Pero porque en ese momento se jugaba el destino del peronismo.
y yo soy peronista. Lo asumí con total libertad el peronismo y entonces debo asumir que cuando mis aciertos servían para que el peronismo ganara, el acierto era de todo el peronismo. Cuando la responsabilidad de algún desacierto mío me debo hacer cargo yo y no los peronistas. Entonces por eso Pues, a ver, decidí presentarme cuando ya Reutemann había ganado las elecciones. Ustedes acuérdense que yo me presenté cuando ya... Porque no quise que este episodio, transgiversándolo o en el accionar de los dime y direte, complicaran el desarrollo del peronismo y del gobierno que yo había sido parte, que es el que conducía en la gobernación Víctor Reviglio, que se había portado muy bien. Pero detectaste tu disfunción política con eso. Sí, pero porque las responsabilidades de los dirigentes la debe pagar el dirigente que cometió el error. Así me lo enseñó mi padre. Cuando ganamos, ganamos todos, porque gana el peronismo. La responsabilidad la debía asumir yo. Hoy tranquilo, se aclaró todo. A lo mejor si hubiésemos tenido una justicia más rápida, se hubiese aclarado Sí, tardó antes. 10 años, tardó casi 10 Sí, años. casi 10 años. Una barbaridad. Bueno, pero así son las cosas. A tal extremo que yo me presento y durante mi proceso de detención yo no pedí la excarcelación, porque quería que se aclarara. Durante eso yo no pedí la excarcelación, salí cuando la ley permitió salir normalmente. Yo no pedí la excarcelación antes. Volviendo al tema político, fuiste también parte de lo que se habló de los famosos 12 apóstoles de Menem. Sí. Y que tomaste una decisión cuando después que Bernet, que tanto se hablaba que era tu amigo, tu compañero de ruta, mi amigo, era compañero de ruta y que por ahí se hablaba que podía ser el candidato, digamos, junto con Cafiero. Vos aguardaste y cuando termina eligiendo por De la Sota Cafiero, vos diste el salto a jugar con el menemismo cuando recién comenzaba y fuiste un poco el emblema del menemismo en Santa Fe y lo que fue ese gran triunfo. Contame alguna anécdota que te marcaron o que te sirven a vos para decir esta relación, digamos, directa con Menem que te permitió ser parte de los íntimos. ¿Qué podés contarme que para ahí no se conozca todavía? Mira, yo le había dicho a José María Bernet, yo y Miguel Gómez, los dos, porque siempre estuvimos los dos juntos, le dijimos, si vos sos el vice de Cafiero, nosotros nos mantenemos presidente. Si vos no sos el vice de Cafiero, y entonces el escenario político permite participar, nosotros no vamos a estar con la renovación. Es decir, no vamos a estar con Cafiero. Bernet dice, bueno, entonces mis operadores van a ser otros. Entonces cuando él me nombra a los operadores, que no te lo voy a nombrar, así que no me lo voy a preguntar, le dije, con eso no podés llegar ni a la esquina. Y así le fue. Él siguió y a mí me avisan una noche a las 3 de la mañana lo siguiente: salimos de la reunión de Cafiero, con Cafiero y de las otras en la casa de la gobernación de La Plata, cuando Cafiero, y la fórmula es Cafiero de la Sota. Le digo, pero escúchame, ¿no le dijeron a Bernet que a las 11 se encontraba Cafiero con Bernet para decirle que tenía la posibilidad o que iba a ser el vicepresidente? No, dice, olvídate, todo eso no existe. Bueno, yo hago dos cosas. Le aviso a Bernet, que no me creyó, obviamente, estaba en Buenos Aires, y le aviso a Nacho Suriani, que como hablábamos, entonces Nacho Suriani lo da en su famosa programa que era La Mañana Temprano, leyendo los diarios, y me saca al aire. Y yo ahí le digo, estoy en libertad para decir que jugamos con Carlos Menem. Y ahí comenzó. Y ahí, entonces, todo el mundo me empezó a llamar. ¿De dónde había sacado yo la información? Que ya empezaba a trascender, a las 6 de la mañana empezaba a trascender también en Buenos Aires. Tampoco te lo voy a decir dónde lo saqué. Y bueno, y así fue que decidimos por Carlos Menem, quien tuvo una gran
participación. Esto es lo que cuento, además, no tiene mucho que ver con la política, pero tiene que ver con la simbología y el olfato de la gente. Quien tiene mucho que ver que yo también me decidiera por Carlos Menem fue mi madre. Porque mi madre lo miraba a Menem y decían, este es buena persona. Y lo miraba a Cafiero y decía, este es un viejo mentiroso. No me diga, eso es lo primero que decís. Claro, sí, lo digo ahora que ya han pasado muchos años. Y era un seductor, porque era alguna gente que tocaba con la mano, uno que siguió la campaña de cerca, el que tocaba con la mano se convertía, era una cosa impresionante, porque a ver, sin plata, contra toda la estructura. No es que era seductor, tenía la liturgia peronista. Lo que pasa es que los muchachos se equivocaron. Por ejemplo, ¿cómo hicimos la campaña de Bernet? Todo el mundo habla, dice, la campaña de Bernet la hicimos por los pueblos, pueblo por pueblo, las primeras caravanas en los departamentos hizo Bernet. Y la música ¿cuál era? La de los Palmeras. Claro. Entonces todos ahora me dicen, viste, lo que hizo Menem ya lo habíamos hecho nosotros antes. Porque es la liturgia peronista, la del 17 de octubre, es aquella que fuimos todos a Ezeiza a esperarlo a Perón, más allá de lo que después sucedió por la infiltración ideológica que hubo en el peronismo en ese momento. Entonces, la liturgia es donde vos aprendés desde chico. Y lo que vos mamás en la liturgia es la del Papa. El Papa no hace esto porque se despertó de golpe. El Papa hace esto porque se educó en una determinada liturgia popular. Y peronista. Y peronista. Bueno, seguiría ahora charlando contigo porque hay muchas cosas, pero vas a dar la oportunidad para la segunda parte. Te comprometo para hacer una segunda parte porque quedó muchas cosas en el tintero para seguir charlando y preguntarte sobre algunas personalidades que volvieron a la política, pero no tengo más tiempo. Bienvenidos sean todos. En 7 días nos volvemos a encontrar. Gracias, Nito, con otra edición de Agenda Rosario.